Saludos de éxito divino, hermano y hermana. Bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada. Lección número 5 titulada Se viola el espíritu de la ley. ¿A qué ley se refiere el título? Se refiere a la ley que hace mención Malaquías capítulo 4, el versículo 4. Donde dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Moisés en el Pentateuco escribió la ley moral, que es la ley de los 10 mandamientos y estatutos, la ley ceremonial, que es la ley de los sacrificios, y la ley civil, que es la ley que gobernaba al Estado de Israel. Puesto que Cristo en la cruz clavó y eliminó la ley ceremonial, la ley de los sacrificios, eso entonces ya no es aplicable a nuestro tiempo. También la ley civil que gobernaba al Estado de Israel antiguo, hoy no es aplicable porque la iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia adventista, hoy no solo es un país, sino que está esparcido en muchos países. Por lo tanto, la ley civil no es aplicable hoy al pueblo de Dios. Entonces, cuando dice Malaquías, el capítulo 4, el verso 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, solo puede referirse a la ley moral, a la ley de los 10 mandamientos, a la ley de los estatutos y decretos. Debe entenderse que Moisés resumió la ley moral y la de los estatutos y decretos en el libro de Deuteronomio. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 5 están los 10 mandamientos también. Por eso leeremos Deuteronomio capítulo 23, el versículo 19, donde dice, no exigirás interés a tu hermano, donde se prohíbe directamente cobrar interés a un hermano. Independientemente de la cantidad que se preste, no se debía de cobrar interés al hermano. Lo prohíbe la ley. Sin embargo, en el tiempo de Nehemías, los judíos ricos, pudientes, le cobraban interés al dinero prestado a otro judío, a sus hermanos. Por lo tanto, quebrantaban la ley o violaban la ley. Nehemías capítulo 5, el verso 4, habla de que se prestaba dinero a los judíos. Pero Nehemías capítulo 5, el verso 7, dice que estos judíos pudientes que prestaban dinero pedían una usura, es decir, un interés. Usura en la Biblia significa interés. Entonces, judíos pudientes cobrándole a otros judíos, a sus hermanos, un interés por el dinero que habían prestado. Eso hacía que estos judíos pudientes violaran el espíritu de la ley, quebrantaran el espíritu de la ley. Sin embargo, los judíos pudientes no solo cometieron el error de cobrarle interés a sus hermanos, sino que también cometieron el error de cobrar un interés elevado, alto. Por lo tanto, los judíos pudientes cometieron doble error. Pero en el segundo, que fue cobrar un interés elevado, hay cierta objeción acá y cierta controversia, y lo voy a hacer notar. La cartilla de escuela sabática titulada Esdras y Nehemías en el cuarto trimestre del 2019, de octubre a diciembre, en la página 43, bajo el subtítulo Contra el espíritu de la ley,
en la página 43 dice: no obstante, el interés que los prestamistas cobraban era pequeño en comparación con lo que cobraban las naciones circundantes. La lección está dando la idea que el interés que los judíos pudientes le cobraban a sus hermanos era pequeño. Pero vean qué dice el espíritu de profecía en el libro Profetas y Reyes, el capítulo 54. Si usted lo quiere anotar, anótelo. Lo tenemos escrito, Profetas y Reyes, capítulo 54, la página 478. Dice así: hablando de los judíos pudientes, obraron en forma directamente contraria a esas órdenes. Cuando los pobres se habían visto obligados a pedir dinero prestado para pagar su tributo al rey, los ricos se lo habían prestado, pero cobrándoles interés elevado. Entonces tenemos una diferencia. La cartilla de escuela sabática dice que los judíos cobraban un interés pequeño, pero el espíritu de profecía está diciendo que los judíos pudientes cobraban no un interés pequeño, sino un interés elevado, grande. Yo me quedo con lo que dice el espíritu de profecía porque es inspirado. Por lo tanto, entonces, en Nehemías capítulo 5, donde se relata el abuso que los judíos pudientes estaban haciendo con sus hermanos, interviene Nehemías a defender al pueblo, porque Nehemías posteriormente se convirtió en gobernador, y él, siendo gobernador de Jerusalén y del resto del pueblo que había regresado del cautiverio, Nehemías pone las cosas en orden. Nehemías no abusó del pueblo, y cuando él se entera que los judíos pudientes le cobraban intereses a los judíos pobres por el dinero que se les había prestado, se enojó. Claro que sí, así mismo se enoja Dios cuando el hermano adventista del séptimo día le cobra interés por un dinero prestado a otro adventista. ¿Se puede cobrar un interés si uno presta dinero? Sí, siempre y cuando no sea un hermano. Si es del mundo, si es extranjero, si solo es un conocido pero no es parte de la iglesia, sí se puede cobrar interés, y eso lo respalda la Biblia. Pero lo que prohíbe la Biblia es cobrar interés a otro hermano. Por eso se violó el espíritu de la ley, y hoy todavía se sigue violando el espíritu de la ley al no respetar estas normas que Cristo nos ha entregado. Bien, entonces ahora analizaremos los 8 parámetros de Dios cuidando a los pobres. Están numerados. Y el primero es: se pedía a Israel un segundo diezmo. Efectivamente, Dios pedía al pueblo de Israel un segundo diezmo. ¿Para qué? Vamos a leer lo que dice el espíritu de profecía. Patriarcas y profetas. El capítulo 51. Dios cuida de los pobres. En la página 570. Para los que lo quieren anotar, aquí lo tenemos. Patriarcas y profetas, capítulo 51. Página 570. Apúntelo porque esto es muy importante. Dice: a fin de fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y también para suplir las necesidades de los pobres, se le pedía a Israel que diera un segundo diezmo de todas sus ganancias. ¡Wow! Sí, se le pedía un segundo diezmo al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo daba. ¿Para quiénes? Especialmente para los pobres, suplir la necesidad de los pobres dignos.
Vamos a seguir avanzando. El segundo punto que Dios implementó para cuidar a los pobres era que los pobres tenían derecho sobre cierta porción del producto de la tierra. Sí, ellos, aunque no eran propietarios de los terrenos ni de la cosecha, ellos podían consumir cierta porción de ese producto, de ese terreno, aunque no era de ellos. Y un ejemplo muy importante que al mismo tiempo nos refleja algo, que los discípulos y Cristo eran pobres, porque según la ley de Deuteronomio, capítulo 23, el verso 25, los pobres, Deuteronomio, capítulo 23, el verso 25, los pobres podían arrancar espigas para comer. Y lo interesante es que en Mateo capítulo 12, el verso 1, los discípulos de Cristo arrancaron espigas. Eso indica que ellos eran pobres, porque los estatutos, la ley, permitía que solo los pobres hicieran eso. Entonces, en el punto número 2, los pobres tenían derecho sobre cierta porción del producto de la tierra. A través de eso Dios los cuidaba. También tenemos el número 3, la rebusca para los pobres, que involucraba una cosecha. De acuerdo a Levítico capítulo 19, el verso 9 y el verso 10, nos dice claramente que después de que se realizaba una cosecha, el rico, el pudiente, si olvidaba un manojo de trigo, no tenía que regresar a traerlo. Si olvidaba algo o no hacía bien la cosecha y quedaba algo del resultado de la siembra, no lo tenía que recoger, lo tenía que dejar ahí. ¿Y para quién era? Para el pobre. El pobre tenía que venir a rebuscar para sobrevivir. De esa manera, Dios cuidaba también a los pobres. En el número 4, cada séptimo año había una provisión especial para los pobres. Este séptimo año se le conoce como el año sabático. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 23, el verso 10 y el verso 11. Y también en Levítico capítulo 25, el verso 5, donde se nos indica de que el año sabático, es decir, el séptimo año, la tierra tenía que descansar y que el resultado de la siembra del propietario en ese año tenía que dejarlo especialmente para los pobres. El terreno y lo que estuviera y creciera ahí naturalmente era para los pobres. Pero entonces el propietario pudiera preguntarse, y de hecho muchos se preguntaron, ¿y entonces de qué vamos a sobrevivir si dejamos ese año sin sembrar, sin cosechar? Bueno, Dios tenía la respuesta. Levítico capítulo 25, el verso 21, nos dice que Dios en el sexto año iba a enviar una bendición especial para que hubiera resultados suficientes para 3 años. Quiere decir que la bendición venía en el sexto año para que hubiera que consumir en el séptimo año, que era dedicado para los pobres, y todavía había para el octavo año. Ese producto añejo todavía se consumía en el octavo año. Es decir, Dios no dejó cabos sueltos. Cuidaba tanto a los propietarios y cuidaba tanto a los pobres.
En este caso, los propietarios en el séptimo año, en el año sabático, tenían que permitir que ese terreno y sus resultados, sus frutos que crecían naturalmente allí, fueran para los pobres, aún también para ellos, pero no podían cosechar, solo llevar o consumir, solo podían consumir de una vez en su propio terreno, pero no podían llevar. Ahora, lo importante es que Dios cuidaba de los pobres a través del año sabático. También tenemos el quinto punto, que es el salario de los pobres pagado con prontitud. Es decir, el que contrataba a un pobre tenía que pagarle al día, es decir, día por día, no tenía que pasar mucho tiempo. Por eso en el punto número 5, el salario del pobre pagado con prontitud. Día trabajado, día pagado. ¿Por qué? Porque de eso dependía su subsistencia, tanto del pobre como de su familia. Dios cuidaba al pobre. Número 6, tratamiento especial para el que huía de la esclavitud. Si era un esclavo que estaba huyendo, pues se supone por lógica que era pobre porque era esclavo. Entonces, si estaba huyendo, no se le tenía que tratar mal, se le tenía que ayudar de esa manera. Dios también cuidaba de los pobres. En el punto número 7, los hermanos pobres, al hacer préstamo de dinero, no se le tenía que cobrar interés, como ya hemos explicado anteriormente. Y eso está registrado en Levítico capítulo 25, del verso 35 al 37. Es decir, Dios cuidaba a los pobres a través de que los pudientes hicieran préstamos a sus hermanos, pero sin cobrarle interés. De esa manera, Dios también estaba cuidando a los pobres. En el punto número 8, el año del jubileo también era en favor de los pobres. De acuerdo a lo que está escrito en Levítico capítulo 25, del 8 al 10, dice que había un cómputo, un periodo de 7 semanas de años. 7 semanas de años. Es decir, cada semana son 7 años. Por lo tanto, multipliquemos 7 por 7 igual 49 años. Y luego había un año 50, el famoso año del jubileo, el año 50. Eso se corrobora en Levítico 25, del verso 8 al 10. En el año 50, llamado el año del jubileo, ¿qué ocurría? Todos los prisioneros eran hechos libres, quedaban libres. Y en el año 50, en el año del jubileo, especialmente toda propiedad inmueble, llámese terrenos, casas, etcétera, toda propiedad inmueble era entregado o regresado a su dueño original. Y obviamente los beneficiados eran los pobres que habían empeñado, hipotecado sus casas, sus terrenos, etcétera. Era regresado en el año del jubileo, en el año 50, a sus dueños originales, en este caso, los pobres. Dios, vemos que usaba 8 puntos para proteger y cuidar a los pobres. Hoy por hoy tenemos al Israel moderno, la iglesia adventista del séptimo día. ¿Será que la iglesia está cuidando a los pobres? ¿Dios a través de la iglesia está cuidando a los pobres? Eso desea Dios, pero lamentablemente no se está haciendo. Por eso, el Israel moderno, la iglesia adventista del séptimo día, es peor que la iglesia del Antiguo Testamento. En otras palabras, los judíos, la iglesia del Antiguo Testamento, los israelitas, el Israel antiguo, ellos abusaron en algunas cosas contra sus prójimos, contra sus hermanos judíos. Sí, es cierto, abusaron, pero ellos no fueron tan peores como nosotros. Pero ¿será que lo estoy diciendo yo por decirlo? ¿O está escrito? De hecho, yo no digo
las cosas si no está con algo escrito. Si no me avala nada, entonces mejor guardo silencio. Pero si hay evidencia que respalda, lo hablamos. En este caso, Israel moderno, la iglesia adventista del séptimo día, que es el pueblo de Dios, es peor que la iglesia del Antiguo Testamento. Leámoslo, que lo diga la inspiración y no yo. Para ello, vamos a dirigirnos a Joya de los Testimonios. Primero vamos a comprobar que el Israel moderno es la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a leer el libro Joyas de los Testimonios, el tomo 3. Joya de los Testimonios, tomo 3, el capítulo La fidelidad en la reforma por salud, en la página 364. Joyas de los Testimonios, el tomo 3, página 364. Estoy dando el capítulo La fidelidad en la reforma por salud. Dice: para conservar y obtener la pureza, leo nuevamente, para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. ¿Quién es el Israel de hoy? La iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista es el pueblo de Dios, lo defendemos a capa y espada. Sí, la iglesia adventista es el pueblo de Dios, es el Israel moderno. Pero ahora vamos a comprobar que el Israel moderno, la iglesia adventista del séptimo día, es peor que la iglesia del Antiguo Testamento. Comprobémoslo. Para ello vamos a leer Joya de los Testimonios, el tomo 1. Joyas de los Testimonios, el tomo 1. El capítulo Los dos caminos, en la página 34 y 35. Aquí lo tienen para que lo anoten. Las dos citas están aquí. Primero está Joya de los Testimonios, tomo 3, página 364, ya lo leímos. Ahora vamos a leer Joya de los Testimonios, tomo 1, página 34 y 35, para comprobar que el Israel moderno, la iglesia adventista, es peor que la iglesia del Antiguo Testamento. Para que vean que está escrito, no lo estamos inventando. Así que si se tienen que enojar, enójense con la inspiración, enójense contra Dios, porque es Dios el que lo inspiró. Joya de los Testimonios, el tomo 1, el capítulo Los dos caminos, en la página 34 y 35, dice así: vi que muchos de los que profesaban creer la verdad referente a los últimos días encontraban extraño que los hijos de Israel murmurasen en su camino y que después de tan maravilloso trato divino fuesen tan ingratos que olvidaran cuánto Dios había hecho por ellos. El ángel dijo: peor que ellos os habéis conducido vosotros. ¿Lo leo otra vez? El ángel dijo: peor que ellos os habéis conducido vosotros. ¿Está claro? El título es 100% inspirado. Israel moderno, iglesia adventista del séptimo día, es peor que la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora veamos en qué le gana. Bueno, por lo menos ganamos al Israel antiguo. Marcos, el capítulo 14, el verso 7, Cristo mismo, palabras de Cristo. Él dijo: a los pobres siempre los tendréis. Quiere decir que en el Israel antiguo tuvo pobres, y ya lo hemos visto. Pero el Israel moderno también tiene pobres, porque dice Cristo que a los pobres siempre los tendréis. Bueno, ahora veamos. ¿Qué dice Dios de su pueblo? Del Israel moderno. ¿Qué está haciendo con los pobres? ¿Qué dice Dios de su pueblo? Para ello vamos a leer el espíritu de profecía. Testimonios para los ministros. Ahí tienen la página, apúntenlo por favor. Testimonios para los ministros, página 96. El capítulo Amonestaciones fervientes. Capítulo Amonestaciones fervientes. Libro Testimonios para los ministros, página 96. Dice: ¿qué cosa dice Dios con respecto a su pueblo? Mas este es pueblo saqueado y pisoteado,
todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo, y no hay quien libre, despojados, y no hay quien diga restituid. Véase también Isaías 43. Pero el verso que leí aquí era Isaías 42, el verso 22, está aquí escrito. Estas son profecías que se cumplirán, dice la sierva del Señor, estas son profecías que se cumplirán. Y la sierva del Señor hizo la pregunta, ¿qué cosa dice Dios con respecto a su pueblo? Y ella cita como respuesta Isaías 42, 22. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado. Entonces, ¿qué dice Dios de su pueblo? Lo que está diciendo es que es un pueblo pisoteado y saqueado, o sea, robado. ¿Quién le está robando al pueblo? ¿Quién le está robando a la iglesia adventista del séptimo día? ¿A los laicos? ¿Quién le está robando? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a leer Isaías capítulo 3. Aquí lo tiene, apúntelo. Isaías capítulo 3, verso 14 y 15. Esto lo vamos a leer directamente de la Biblia. Isaías, el capítulo 3, el versículo 14 y el versículo 15. Dice así. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos, subraye eso, contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, subráyelo. Porque vosotros, ¿quiénes? Los ancianos y los príncipes, porque vosotros habéis devorado mi viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¡Qué ingratos! ¿Qué está diciendo la Biblia? Está diciendo que los ancianos y los príncipes, es decir, los líderes, le han robado al pobre y el despojo del pobre está en sus casas. ¡Qué ladrones! Bueno, lo estoy diciendo con autoridad porque está escrito. Si no, miren, silencio. Pero como está escrito hay que alzar la voz. Alguien lo tiene que decir. Entonces, Dios pregunta, ¿qué dice Dios de su pueblo? A través de la inspiración pregunta, ¿qué dice Dios de su pueblo? En Testimonios para los Ministros, página 96, la inspiración responde que es un pueblo saqueado, es un pueblo pisoteado. Pero ¿quién lo está saqueando? ¿Quién le está robando? Isaías 3:14 nos dice que son los ancianos, los príncipes, es decir, los líderes que han despojado al pobre y el despojo del pobre está en sus casas. Interesante que cuando uno analiza la palabra ancianos, que son líderes, los que están frente a la iglesia, los ancianos tienen conexión con los pastores, porque los pastores y los ancianos están frente al pueblo, delante del pueblo. Ezequiel capítulo 34, el versículo 2 y el versículo 3 nos dicen claramente las cosas descaradas que los pastores están haciendo. Por ejemplo, Ezequiel 34, el verso 2 dice, profetiza, hijo de hombre, contra los pastores. Entonces, según el profeta Ezequiel capítulo 34, el verso 2, Dios está en contra de los pastores, contra de los ancianos. ¿Por qué? Porque solo se están apacentando, solo con su sueldo ellos comen muy bien. ¿Y los pobres qué? Los pobres olvidados, en lugar de ayudarles, les sacan dinero. ¿Quiénes son los que están saqueando y pisoteando a los pobres? De acuerdo a Isaías 3, el verso 14 y 15, y de acuerdo a Ezequiel 34, verso 2 y verso 3, son los ancianos y los pastores los que están haciendo esa obra. Y como han saqueado tanto a los pobres laicos dentro de la iglesia, entonces se han enriquecido. ¿Qué dice Santiago sobre los ricos que han obtenido sus riquezas de mala forma, de la forma no aprobada por Dios? Vamos a leer lo que dice Santiago. El capítulo 1 dice, hermanos míos. El capítulo 2 dice, hermanos míos. El capítulo 3 dice, hermanos míos. El capítulo 4 dice, hermanos míos. Y el capítulo 5 dice, hermanos míos. Entonces Santiago en toda su epístola le está hablando a sus hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos? Los del pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios?
la iglesia adventista del séptimo día. Entonces Santiago le está hablando al pueblo moderno, a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y qué le dice? Vamos a ver qué le dice a los que se han enriquecido, aquellos adventistas dentro de la iglesia que le han robado al pobre, han extorsionado al pobre, han engañado al pobre, etcétera, 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 pero están dentro de la iglesia y son pudientes, son ricos, tienen mucho dinero. ¿Qué le dice Santiago a ese tipo de personas, hermanos nuestros? Santiago capítulo 5, el verso 1 dice: ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Que disfruten lo que puedan mientras puedan. Ahí dice claramente: aullad por las miserias que os vendrán. Santiago capítulo 5, el verso 5: habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos, habéis cebado vuestro corazón como en el día de la matanza. Terrible lo que viene para los ricos que han obtenido sus riquezas de mala forma. Es mejor que lo empiecen a corregir, así como lo hizo Zaqueo, porque era saqueador también, no solo el nombre, debe tener algún secreto por ahí. Zaqueo, que le robaba a sus hermanos y al resto del pueblo. Por lo menos él reaccionó y regresó el dinero. De igual manera, los que vivieron en el tiempo de Nehemías, esos ricos, esos pudientes judíos, sí se les dijo la verdad, y cuando se les dijo la verdad recapacitaron y regresaron al pobre lo que le habían robado. Y hoy, los adventistas del séptimo día, ¿vamos a reaccionar? ¿Vamos a devolver lo que hemos robado? Ancianos, pastores, miembros adventistas ricos, reaccionen ahora que se puede. Santiago capítulo 5, el verso 5 dice claramente que se están preparando para el día de la matanza. Observe, si vamos cerrando ya, que los que están saqueando al pueblo, de acuerdo a Isaías 3, verso 14 y 15, son los ancianos, son los pastores. Sin embargo, hablando de los ancianos, de los que están frente de la iglesia, en Ezequiel 9, el verso 6 dice: matad. Cristo le da la orden a sus ángeles de matar. Y dice: empezaron desde los ancianos. ¿Desde dónde van a empezar a matar? Desde los ancianos. Los ángeles con sus espadas empiezan desde los ancianos. ¿Por qué? Leas Isaías 3, el capítulo 3, verso 14 y 15, porque los ancianos, los que están frente al templo, que en este caso son los pastores, los líderes que están al frente, y todos sus seguidores, estos líderes están al frente del pueblo. Por eso dice Ezequiel 9:6: matad. Y empezaron desde los ancianos pastores que estaban ante el templo, es decir, frente al templo, dirigiendo la iglesia. La purificación de la iglesia empieza desde los líderes, porque son los responsables. Que el cielo los ayude, que el cielo nos ayude, porque necesitamos ayuda. Gemir y clamar contra todas estas abominaciones es nuestro deber. No es que yo disfrute diciendo esto, pero lo tengo que hacer, porque Ezequiel 9, el verso 4, Cristo le da la orden al ángel que pase en medio de la iglesia, pero sellando no a cualquiera, sino al que gime y que clama contra las abominaciones que se hacen en la iglesia. Por eso ustedes ven video tras video, tema tras tema, publicación tras publicación, que decimos esto porque lo tenemos que decir, porque de lo contrario no seremos sellados. Hay que gemir y clamar contra estas abominaciones. Yo no tengo nada contra nadie. En realidad yo solo estoy siendo un portavoz de Dios para que llegue el mensaje a la iglesia. El responsable de todo es Dios. Lean sus versículos, lean su Biblia, lean los libros del Espíritu de Profecía. Es Dios, no yo. Ezequiel 9:6 dice: matad. Cristo le dice a los ángeles, empezaron desde los ancianos, los que están ante el templo, ante la iglesia. Eso es sorprendente. Y si tiene usted duda si va a cumplir Ezequiel 9, esa matanza que está registrada ahí, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? La respuesta es que sí se va a cumplir. Léase Manuscritos Inéditos, el tomo 1, en la página 241. Compre ese libro, cómprelo. Es vital. Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 241. ¿Saben qué dice? Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. ¿Cuántas veces lo repetiré? Muchas más todavía quedan en el futuro, lo seguiremos repitiendo.
Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente con todo el pueblo sigue dormido, dice la inspiración. Pero bueno, busquen los manuscritos inéditos, tomo 1, coloque en el internet esta cita y tal vez le aparece ahí. Si no, compre su libro, Manuscritos Inéditos, tomo 1, en la página 241. Usted va a encontrar una gran sorpresa. En resumen, la solución inmediata para ayudar a los ricos que están en la iglesia y que le han robado a los pobres, y para ayudar a los pobres que están en la iglesia que les han robado los ricos, que Dios no aprueba, la solución inmediata es la práctica, lo rápido es aplicar lo que Dios aplicó con el pueblo de Israel antiguo para aplicarlo hoy en el Israel moderno, la iglesia adventista. Eso es por lógica. Inmediatamente se debe de aplicar el segundo diezmo. Sí, un segundo diezmo que cubra las necesidades del pobre. Yo lo he dado durante años, un segundo diezmo. De mis pocas entradas lo he estado dando. Lo que digo, lo digo con autoridad. Hay que aplicar y dar un segundo diezmo específicamente para los pobres. Y número 2, si usted tiene empleados, dele y páguele inmediatamente el salario de sus empleados pobres. No lo retarde más. Y número 3, debe de aplicarse inmediatamente que si usted ha emprestado dinero a un adventista, a otro hermano, deje esta abominación de estar cobrándole intereses. El préstamo de dinero debe ser sin intereses. Está escrito, Levíticos capítulo 25, del verso 35 al 37. Corrija inmediatamente, porque se acerca un día solemne, se acerca el juicio de los vivos. Arreglemos cuentas. El dinero que ha estado acumulándolo, ya es hora de invertirlo en la obra misionera. Tantos ministerios que hay, que habemos con mucha necesidad para extender cada vez más la santa obra de Dios, el mensaje poderoso para la iglesia y para el mundo. Invierta ahora, invertamos lo poco, lo mucho que tenemos en la santa obra del Señor. Bien, llegamos a la conclusión de la escuela sabática profundizada. Si le gustó este video, que estoy seguro que sí, porque esto es palabra de Dios y usted ama la palabra de Dios. Si le gustó este video, dele like. Y si le gusta obra misionera, si le gusta ayudar a los demás, si le gusta ayudar a los pobres, ayúdenos compartiendo este video para otros adventistas del séptimo día y que se den cuenta que existe una escuela sabática profundizada, realmente profundizada. Que el cielo los bendiga poderosamente y nos vemos en la siguiente lección.